Isaías 44, versículos 6, 7 y 8, nos dice: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, no os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Vamos a leer estos 3 versículos específicamente y vamos a poder a ver cómo podemos introducirnos en esto que claramente podemos no solo leer 3 versículos, sino si estudiamos un poquito y prestamos atención, vamos a ver que en cada uno de estos 3 versículos hay una clara definición de parte de Dios respecto a lo que Él expresa por medio de su palabra, ¿sí? Primero vemos a un Dios que tiene la intención de expresar palabras a su pueblo, ¿sí? Ahora bien, no es simplemente que Él se dedica a hablar lo que hay en su corazón, lo que Él quiere que su pueblo oiga, sino que antes de expresar una palabra, antes de expresar lo que Él quiere transmitir a su pueblo, Él se autodefine de una determinada forma, ¿sí? Siempre cuando ustedes vean en la Biblia que Él se presenta de una determinada forma, no es ni porque Él necesita, porque es inseguro y necesita marcar quién es Él, ni es porque su pueblo tal vez no lo conozca, sino que muchas veces Él se presenta, ¿sí?, de esa forma porque Él quiere que se tenga bien en claro ese atributo, esa postura de Él para lo que a continuación Él va a expresar, ¿sí? ¿Y cómo es que se presenta Dios antes de hablar estas palabras? Dice: así dice Jehová, Rey de Israel. Israel sabemos que es una nación que a su vez para ser nación requiere que sea ordenada esa tierra, sea ordenados esos ciudadanos de esa tierra, y esas normas, esas leyes establecidas en esa tierra fue establecida por alguien cuya autoridad es la de un rey. En este caso, ¿quién es? Dios mismo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando estableció a través de Moisés leyes, que es lo que le iba a dar una institucionalidad a la nación de Israel, ¿sí? Para que Israel sea una nación necesitaba un orden, autoridades que establezcan una forma de convivir entre ellos, ¿sí? Y Jehová, antes de hablar, remarca quién es Él. Él es el rey de esta nación llamada Israel, ¿sí? Y a su vez también se proclama como ¿quién? Como su redentor. Hemos visto muchos discipulados acerca de la redención como aquel acto en donde algo que legítimamente había sido perdido por Dios, ¿sí?, en manos de como nos narra la Biblia, del diablo, ¿sí?, que tomó por causa de la desobediencia al hombre, que hizo Dios en este acto de redención fue comprar, ¿sí?, con algo que a él le pertenecía, compró al ser humano cuya libertad le pertenecía al diablo, ¿sí? ¿Y qué es lo que utilizó Dios para comprar la libertad del ser humano? A su mismo hijo, ¿sí? Dios utilizó a su hijo para redimir al ser humano que había perdido su libertad por causa del pecado, ¿sí? Y luego dice que Él es el primero y Él es el postrero, ¿sí? Para explicar lo que significa primero no hay mucho, es bastante clara la palabra primero, ¿no? Pero cuando hablamos de postrero, no estamos hablando de aquel que le gusta comer postres, obviamente, ¿no? Cuando hablamos de postrero, voy a leer la definición después de que le explique otra cosa para que se pueda entender, porque nosotros solemos decir que lo postrero que es lo que viene después, ¿sí? Por ahora quedémonos solamente con esa definición que es certera, ¿sí?, pero que hay un poquito más que podemos agregar, ¿sí? Y dice que yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios.
Dios. A ver, si yo pregunto, ¿qué es Dios? Nosotros podemos decir que es el nombre de aquel ser en quien creemos, ¿sí? Pero el diccionario nos dice que Dios es un ser supremo, divino, único y que es creador del universo, ¿sí? Desde ese concepto interpretamos a Dios, ¿sí? No solamente como el nombre de quien hemos depositado nuestra fe, sino también desde el significado que todo ser humano sobre la tierra que es capaz de abrir un diccionario se va a encontrar. Definición de Dios, ser supremo. Cuando habla de supremo, que está hablando de que no hay nadie por encima de él, ¿sí? Divino, que es el atributo que tiene todo Dios, ¿sí? Pero dice que de entre todos los dioses es único, ¿sí? Y que además tiene el atributo único de ser el creador del universo. No existe otro Dios que pueda atribuirse esa capacidad de ser el creador de todo, no solo lo que vos estás viendo, lo que podés ver con un telescopio, lo que podés ver en el Google Maps, y si no estamos hablando del universo, ¿sí? De todo eso, este Dios es el creador. Y en esta oportunidad, este Dios creador es quien le habla a su pueblo, ¿sí? Vemos que el versículo 6 es lo que Dios mismo se encarga de definirse a sí mismo, ¿sí? Y ahora el versículo 7 dice, ¿y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Pregunta, ¿sí? Esto es lo que pregunta este Dios supremo, divino, único, creador del universo, ¿sí? Él pregunta, ¿y quién proclamará lo venidero? ¿Sí? Vamos al significado, ¿sí? Me conocen y saben que me gusta usar mucho el diccionario. ¿Qué nos dice la palabra proclamar? Decir algo en voz alta, gritar delante de los demás, ¿sí? Dios está diciendo, ¿quién es aquel que va a expresar una voz por encima de otras voces que se escuche, ¿sí? Cuando alguien grita, ¿sí? Lo que está haciendo es elevando su tono de voz porque entiende que lo que está expresando debe ser oído por encima de cualquier otra voz, ¿sí? Y esto es muy importante a tener presente en esta vida que estamos llevando adelante. ¿Por qué? Porque todo ser, ¿sí? Todo ser vivo, que tiene una mente, que tiene una forma de establecer un criterio para juzgar las cosas, también tiene una boca para expresar sus opiniones. Es decir, vivimos en un mundo lleno de seres que tienen la libertad, no siempre la responsabilidad, de decir lo que piensa. Es decir, vivimos en un mundo en donde son demasiadas las voces que podemos estar oyendo, ¿sí? Ahora bien, de tantas voces que oímos, somos nosotros los que vamos a determinar a cuál de ellas oír para que afecte nuestra vida. Y esto en el diario vivir vos lo tenés que tener bien en claro. ¿Por qué? Porque si vos no sos alguien responsable que elegís a qué voz darle autoridad para que venga a afectar tu vida, lamentablemente, ¿sí? Lo que portes a vos, la intención que portes a vos dirigida a tus oídos, va a terminar afectando tu vida para bien o para mal. Es decir, vos vas a pasar a ser esclavo de lo que otro tenga ganas de decirte. Sea algo para tu bien o sea algo para tu mal. Sea palabras de aliento o sea palabras para herirte. Cuando vos no tenés discernimiento para decir, soy yo el que tengo la autoridad para decidir de todas las voces con cuál me voy a quedar, lamentablemente tu vida está a merced de lo que tu entorno quiere formarte, quiere influenciarte. Es decir, tu vida es tuya, pero con libertades para que cualquiera que te rodea pueda afectarla como quiere, ¿sí? Y lamentablemente muchos seres humanos, ¿sí? Hoy son víctimas, son presos de palabras que tal vez ni siquiera hoy tienen vigencia, porque se siguen oyendo, pero sí tienen influencia porque se dijeron en un determinado momento que marcaron a la persona que la oyó. Es decir,
aquel que no tiene autoridad para elegir lo que va a oír y lo que va a desechar de lo que oye, ¿sí? Lamentablemente va a ser alguien que con el correr del tiempo va a ver reflejado en su andar, ¿sí? En su forma de vivir, cuánto afectaron determinadas palabras, tal vez dichas muchos años atrás, pero que todavía tienen influencia en el presente. Es decir, muchas personas hoy no pueden ser felices, no por lo que les rodea hoy, sino por lo que alguna vez han oído años atrás. Se entiende la importancia de ser no solamente consciente, sino responsable con qué voy a proclamar. Dijimos que proclamar, ¿cuál es el significado? Decir algo en voz alta, gritar delante de los demás. Y lo que te pregunto, y no para que me lo respondas, sino para que lo pienses. De acuerdo a tus estados de ánimos, ¿mantenés el dominio de las palabras que expresás? ¿O lo que sale de tu boca está muy ligado a lo que sentís en el momento en tu ánimo? Por dentro te estás muriendo de bronca por algo injusto que estás viviendo. Tu boca se sujeta a lo que sentís, o tu boca se sujeta a lo que vos entendés que debe expresar tu boca. ¿Qué proclaman tus labios? ¿Lo que tiene ganas de decir tu corazón en ese momento, o lo que vos sabés que va a ayudar a los que te van a oír? Esto es muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque aún nosotros diciendo amo a mi familia por sobre todas las cosas, cuando no tengo consideración de lo que proclamo en el día a día, puedo terminar afectando a pesar de lo que los amo. Hoy estoy enojado y proclamo palabras que tal vez los dejen marcados para toda la vida. Y la idea no es esa, la idea es que de nuestra boca salga vida, que los afecte para un crecimiento, para un acercamiento, para que a través de nuestra boca puedan conocer quién es Dios obrando en aquel que cree, en este caso nosotros, ¿sí? ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará, dice la palabra. ¿Qué es declarar? Dejar algo bien en claro, ¿sí? Declarar no es gritar, no es ponerte los puntos, no es agarrar y cantarte las 40, sino es dejar algo bien en claro. Y la pregunta es, cada vez que me expreso, lo que yo digo, ¿trae claridad o termina oscureciendo más? El que me conoce a mí como que soy el Hijo de Dios, ¿sí? El que sale con la Biblia del brazo, ya no sale más nadie con la Biblia debajo del brazo, pues la mayoría usa el celular, ¿no? Pero antes se identificaba a los cristianos como aquel que iba con la Biblia, ¿sí? Este cristiano, mirá, ¿por qué? ¿Cómo te diste cuenta? Porque mira el cacho de Biblia que tiene abajo el brazo, ¿no? Y nosotros desde esa imagen, que es lo que estamos transmitiendo, que tenemos una forma de vivir basada en ese libro que llevamos debajo de nuestro brazo, ¿sí? Ahora, por un lado queremos transmitir la luz que la palabra primeramente trabaja en nosotros para luego trabajar a través de nosotros, ¿sí? El fin de la palabra de Dios es primero actuar en nuestra vida y después a través de nuestra vida en favor de los que nos rodean, ¿sí? Ahora, esa claridad que primero llega a nuestra vida, ¿sí? ¿Es la misma que declaramos con nuestras acciones y nuestras palabras? El que nos oye hablar, ¿sí? Lo que declaramos, ¿realmente trae claridad o muchas veces ha confundido? Decir, che, pará, pero este no es el evangélico que dice que su vida cambió desde que conoció a Dios y recién me mandó a pasear porque no le presté algo. Entonces tenemos que preguntarnos, a ver, ¿qué es lo que vamos a declarar? ¿Algo que trae claridad o algo que termina confundiendo? ¿Sí? Acuérdense, Cristo nos vino a sacar de un reino de ¿qué? De tinieblas para llevarnos a un reino de luz. ¿Qué representa la luz? El conocimiento, el poder expresarse a la vista de todo, ¿sí? Que las cosas que estaban ocultas ahora se puedan ver. Eso es lo que es la luz. Las tinieblas, la oscuridad, ¿qué es lo que representa? Lo que se hace en lo oculto, ¿sí? Lo que está escondido porque no conviene que se vea.
¿sí? Y Dios nos sacó de esa forma de vivir oculta, porque en lo oculto muchas veces hay tendencia al engaño. ¿Por qué alguien va a ocultar cosas? Porque no conviene que se vean, y muchas veces eso que no conviene que se vean, ¿por qué? Es porque me va a dejar mal parado, porque van a hablar mal de mí, porque lo que yo quiero expresar no le favorece que vean este otro costado que es parte de mi realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se elige? Mantener cosas en lo oculto, en lo oscuro, ¿sí? Que dice Dios que Cristo vino al mundo a traer una luz, pero el mundo decidió rechazarlo por causa de ¿qué? Porque no querían que sus malas obras sean vistas a través de la luz que venía a traer Cristo, ¿sí? Y esto es lo que Dios está diciendo. ¿Quién va a declarar? ¿Sí? ¿Quién va a declarar lo venidero? ¿Sí? Es decir, ¿quién va a poner en claro aquello que yo quiero que mi pueblo hable? ¿Sí? Y a continuación que dice, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Esto en forma de pregunta. Dice que lo pondrá en orden. Vamos de nuevo al significado de lo que nos dice la palabra orden. Tomé nota de 3 significados de la palabra orden. Es una secuencia en la cual son colocadas cosas, ideas o personas en un espacio o tiempo determinado. Eso es un significado. Orden es una secuencia en la cual son colocadas cosas o ideas o personas en un espacio o tiempo determinado. Es decir, Dios, cuando establece a través de su palabra orden, lo que está haciendo es acomodando las cosas o a nosotros o lo que hay acá de una manera conveniente para que las cosas ocurran como Él quiere y no como a mí me parece. Es decir, cuando Dios te dice, vení, este es el tiempo que vos entiendas que lo que hay en tu mente necesita cambiar. ¿Por qué? Porque hoy estás viviendo una etapa que ya no podés seguir viviendo como vivías años atrás. En este tiempo necesito ordenar tu vida a través de ¿qué? De que todo tenga un orden conveniente. Comenzando ¿por dónde? Por lo que hay en tu cabeza. Tus acciones van a proceder de lo que vos pensás. ¿Sí? Todo ser humano antes de hacer algo lo piensa. Y de acuerdo a cómo lo piensa, lo lleva a cabo, ¿sí? Por eso es necesario que se establezca este orden conveniente para que las cosas se cumplan de acuerdo al propósito de Dios. Otro significado dice que se asocia el concepto de disciplina con respecto a las reglas de comportamiento dictadas por cada sociedad o cultura. Es decir, que el orden ¿cuál sería? Cuando yo me acomodo a una disciplina, ¿sí? Acorde a lo que se estableció en el lugar que yo me desenvuelvo. Vuelvo a decir, cuando yo estoy en orden, vamos a hablar a nivel nación, a nivel estado, cuando estoy en orden, cuando yo cumplo lo que una nación a través de su constitución establece. Si yo estoy dentro de la ley, voy a estar en orden. Si yo me baso en lo que está establecido por una autoridad superior a través de leyes, si yo estoy ordenado respecto a eso, voy a ser alguien en ese orden correcto, ¿sí? Y el último significado de orden es una orden también puede significar un mandato o solicitud impositiva de alguna cosa. Es decir, una orden también puede ser un pedido con autoridad suficiente para que ese pedido sea tomado como algo por hacer, no algo a elegir. Es decir, cuando alguien con autoridad me da una orden, ¿qué es lo que me está diciendo? Es esto lo que tiene que hacer. No es una opción. No es para que lo pienses y elijas, ¿sí? Alguien que dice, quiero estar en el orden, ¿sí? Va a entender lo que es una autoridad solicitando que yo me sujete a ese pedido, ¿sí? Por eso es una orden. Cuando un papá da una orden a un hijo, no le está diciendo, mirá, quiero que hagas esto. Y bueno, el hijo no es que tiene la opción de decir, bueno, papi, déjame lo que lo piense y veo si lo hago o no lo hago. ¿Cómo se llama? A la decisión de no hacer lo que el padre ordena a un hijo. ¿Por qué? Porque se entiende que un padre tiene la autoridad suficiente para pedir algo a un hijo y que un hijo lo haga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una autoridad superior dentro del hogar. El hijo no tiene la potestad, ¿sí?, de no hacer lo que su autoridad máxima dentro de la casa le pide, ¿sí? Por eso viene en formato de orden, de mandato, ¿sí? Cuando no lo hace ya es considerado una desobediencia, ¿sí?
Y recuerden cómo empezamos hablando, cómo se presentó Dios ante su pueblo como rey. Se presentó como Dios, un ser supremo por encima de todas las cosas. Es decir, que cada palabra que Él nos expresa, ¿sí?, muchas veces tenemos la mala costumbre de oírlas y nosotros elegir si la hacemos o no la hacemos. ¿Y qué estamos evidenciando cuando lo que oímos elegimos nosotros obedecerlo o no? ¿Qué evidenciamos? Que para nosotros Dios es un Dios supremo, es un rey, es un soberano, o es alguien que creo cuando lo necesito simplemente. Pensá, si vos estás con el agua hasta acá y Dios te pide, hace esto, ¿lo vas a hacer o no? ¿Lo haces? Pida lo que te pida, que te metas 7 veces al mar más sucio, que pegues 7 vueltas a un lugar, que hagas lo que hagas, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque la necesidad que vos tenés respecto a lo que Él tiene para ayudarte, es decir, mira, necesito que Dios haga urgentemente lo que estoy padeciendo, ¿sí?, que me resuelva este problema, así que lo que me pida Dios lo voy a hacer. Es decir, que ante la necesidad, la obediencia es más fácil de expresarla, ¿sí? Ahora, cuando uno toma a un Dios simplemente como alguien de moda, es decir, bueno, ahora estoy bien, así que déjalo ahí nomás, Dios, cuando lo necesite voy y lo busco, ¿sí? Que estás en tu derecho a hacerlo, ¿sí? Ahora, también estás evidenciando cuál es tu relación con Dios. Si es de aquel ser que considerás creador de todas las cosas, incluyendo tu vida, que es creador de todo lo que Él te dio a vos, incluyendo tu familia, ¿sí? Cuando vos consideras a Dios el ser dueño de todas las cosas, ¿sí?, ahí te tendrías que preguntar, che, ¿me conviene hacer lo que a mí me parece de acuerdo a lo que Él me pide que haga? ¿Será buen negocio? ¿Sí? Y este tipo de preguntas nos tenemos que hacer. Hoy les dije que retengamos aquello de postrero, ¿sí? Y postrero, como tenemos el concepto de qué es lo que viene por detrás, ¿sí? Y la palabra postrero dice que es el último, como pensamos, en una serie ordenada, ¿sí? Es el último de una serie ordenada. Es decir, Dios es el primero y el último de una serie ordenada. Es decir, que aquel que está bajo la dirección de este Dios, ¿sí?, que es el primero y el último, debe entender que en su vida debe primar, ¿qué cosa? La intención de que el orden sea algo cotidiano en nuestra vida. No nos podemos acostumbrar a ser personas que podamos convivir tan libremente con el desorden, ¿sí? Y cuando uno dice desorden, no estamos hablando a que vos tengas la pieza con toda la ropa tirada por ahí, ¿sí?, que los platos sucios, que no se lavan los platos, los vasos, eso no estamos hablando de eso. Cuando está todo sucio y no se lava, no es de eso. Estamos hablando del orden que tiene que ver de acuerdo a lo que Dios establece en nuestra vida. Es decir, cuando Él está diciendo, no, necesito que seas ordenado. Necesito que antes de hablar pienses. Si vas a pensar después de que hablaste, es tarde. ¿Sí? Necesito que seas alguien, que te capacites, alguien de mandarte de cabeza a hacer algo. Que preguntes antes de actuar. Que te formes antes de querer llevar adelante una tarea, ¿sí? Y le estoy citando ejemplos de lo que tiene que ver con el orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos da lo mismo empezar de atrás para adelante, ¿qué es lo que vamos a experimentar? Una vida de lotería. Elijo esto y después, de acuerdo al resultado, me voy a enterar si era lo correcto o no. Pero vos tenés que entender que hay decisiones que tal vez no te dan la oportunidad de volver a elegir. Si vos sos alguien que se te presentó la duda de decir, che, pero a ver,
si yo me planto delante de un tren ahí en la vía y pongo el pecho bien fuerte, ¿será que lo puedo frenar? O ponele que te surgió esa loca pregunta, ¿no? Y vos decís, vamos a probar. Y después, depende del resultado, vemos si en realidad tenía la capacidad de frenarlo con el pecho al tren o no. Estás en tu libertad de probar y después sacar conclusiones. Ahora te pregunto, ¿será la mejor manera de comprobar el resultado de esa pregunta? ¿Cuál es el problema que puede surgir en manejarte de esa forma? Que tal vez tu comprobación sea la última comprobación que tengas en tu vida, ¿sí? Porque te quedas sin vida, obviamente, ¿sí? Entonces, vos tenés que preguntarte que hay formas de proceder en donde tal vez no tengas la posibilidad de revertir tu mala decisión. Vos pudiste dar una palabra muy hiriente que lastime a alguien, que tal vez vos te arrepientas de haber dicho lo que dijiste, ¿sí? Y eso puede hablar bien de vos, de reconocer tu error y arrepentirte. Ahora, esa palabra hiriente que dijiste, vos ya pasás a depender de que la otra persona no solo te perdone, sino que tenga la capacidad de superar esas palabras hirientes que dijiste. Tal vez te va a tocar convivir con una persona toda la vida que terminó siendo afectado por lo que dijiste años atrás, ¿sí? Es decir, por ahí dijiste algo que con el tiempo comprobaste que era algo bastante fuerte de expresar solo porque estabas enojado, ¿sí? Estuviste enojado y sentiste la necesidad de decir lo que dijiste. Estoy caliente, así que proclamo estas palabras para quien las tenga que oír. Sí, en tu libertad decí la palabra que quieras, pero ¿qué pasa? La consecuencia también a vos te hace parte de esas expresiones, ¿sí? Es decir, lo que vos generás en el otro también tenés que asumir tu responsabilidad. Y a partir de esa mala decisión, ¿qué pasa? Ya no vas a tener la oportunidad de cambiar algo porque vos lo elijas, sino vas a depender de que la otra persona tenga la fortaleza de superar tus palabras hirientes, ¿sí? Te estoy citando un ejemplo que puede ser muy cotidiano en nuestros días, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que te dice Dios? Necesito que seas una persona ordenada, que sepas saber que cada acto tiene su consecuencia, cada palabra transmite un pensamiento, una intención, ¿sí? Que cada decisión, ¿sí? Con cada decisión vas a obtener un determinado resultado, pero la idea es que vos comprendas que en el orden que Dios quiere que vos vivas es, como lo dice la palabra, ¿cuál es la mayor de las profecías que tenemos a nuestro alcance? ¿Por qué? La palabra de Dios es la palabra más profética y certera que tenemos a nuestro alcance, porque en la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Está proclamando lo que viene, está declarando lo que viene. Y no solo lo que viene, sino lo que está para venir, porque acá dice, después del versículo 7 que dice, anúncieles lo que viene y lo que está por venir. ¿No se preguntaron cómo es esto? Lo que viene y lo que está por venir. Estamos hablando de dos cosas distintas. Lo que viene y lo que está por venir. Es decir, hay cosas que ya están viniendo por lo que se hizo, pero hay cosas que están a la espera de venir dependiendo de lo que hagas. Es decir, por lo que hiciste ya hay cosas que van a venir. Hay resultados, hay consecuencias que van a venir por lo que ya hiciste. Es decir, si vos ofendiste a alguien y lo que ya hiciste, hay que resolverlo. Pero también presta atención a lo que está para venir dependiendo de lo que vos hagas. Hay un montón de cosas que están para que vengan, tanto buenas como malas, pero vos sos quien tenés que prestar atención, ¿sí? A qué cosas vas a anunciar. Si vas a anunciar cosas que tienen que ver con lo que Dios quiere establecer en tu vida y en los que te rodean, o cosas que van a destruir lo que Dios quiere establecer en tu vida y en lo que te rodean, ¿sí? Y el último versículo nos dice, no temáis, no os amedrentéis, ¿no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Nos hacen una pregunta. Primero, pide algo, casi en forma de orden, ¿sí?
no temáis ni os amedrentéis. ¿Sí? Amedrentar, ¿qué es? Infundir miedo. ¿Sí? Cuando vos sos amedrentado es porque estás siendo oprimido con miedo. No sabemos de dónde viene, pero en tu vida hay algo que te está generando miedo, temor. ¿Sí? ¿Y por qué dice Dios, no temáis y no amedrentéis? ¿A quién se lo dice Dios? ¿A quién se los está diciendo? A su pueblo. Pero a su pueblo, ¿después de qué? Después de que van a hacer lo que les pidió que hagan. ¿Qué es? Proclamar, declarar, anunciar. ¿Sí? Si vos en esta noche sos de aquellos que has decidido proclamar, declarar, anunciar, ¿qué te dice Dios? No temas. No te amedrentes. ¿Pero por qué te dice? Porque vas a encontrar cosas que van a querer generar temor, que van a querer generar miedo, decir, pero si yo le digo estas cosas, ¿qué va a pensar de mí? Y si yo voy y lo confronto y le digo todas las cosas que está haciendo malo o que afectó en la familia, ¿cómo va a seguir la vida, la convivencia con esa persona? Vas a experimentar miedos, temores de qué va a ocurrir después de que vos declares, proclames y anuncies lo que Dios espera que hables. ¿Sí? Por eso te dice, no temas, no te dejes amedrentar, ¿sí? Que el miedo no venga a tu vida para cerrar la boca de lo que vos tenés que expresar. ¿Sí? ¿Y qué utiliza Dios para que vos entiendas que no? ¿Cuál es el recurso que Dios recuerda a su pueblo para que no sienta temor y miedo? ¿Qué es lo que dice a continuación, cerrando este versículo? ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Está hablando de dos formas en donde el pueblo recibió. No te lo hice oír, es decir, a través de mis profetas no te hablé lo que tenías que vivir, experimentar, lo que yo iba a hacer a través de tu vida, lo que iba a hacer en tu vida. No te lo dije yo mismo, ¿sí? Dios le habló a su pueblo, ¿sí? Y continúa diciendo, luego vosotros sos mi testigo, ¿sí? Para aquel que realmente recuerda y dice, la verdad, Dios, me pongo a hacer memoria, y sí, vos hace tiempo que me venís diciendo que vas a estar conmigo, que vas a hacer que las cosas cambien, que me vas a dar fuerza cuando no las tengo, que me vas a aclarar lo que no entiendo, que me vas a ayudar a comprender, que me vas a ayudar cuando quiero perdonar, pero hay algo que no me lo permite. Tu palabra me dice todas esas cosas. Entonces, ¿por qué voy a tener miedo de hacer lo que me pedís? Si no me estás mandando no muere, no me estás diciendo andá y arreglate como sea. Esforzate, sé valiente, que yo voy a estar donde vos vayas. ¿Sí? Hacé lo que tengas que hacer, que soy yo el primero que voy a estar al lado tuyo para que eso se complete. ¿Sí? Dios es un Dios que lo que comienza lo completa. Y ese mismo Dios también quiere hacer lo mismo a través de nuestra vida, que lo que comenzamos lo completemos. ¿Sí? Si comenzamos una carrera, la idea es que la completemos. Si faltamos algún recurso, quédate tranquilo que Dios va a proveer de lo que vos necesitas. ¿No te animás a ir a pedir perdón a quien ofendiste? ¿No te animás a ir a reconocer un error? ¿No te animás? Andá, vos encará que lo que te falte para completar la obra, ahí va a estar Dios para ayudarte. No temas, no te dejes atemorizar, ¿sí? Amedrentar por lo complejo que puedas ver en esas circunstancias que tengas que vivir, ¿sí? Acordate que no solamente Él te habló antes que pasen las cosas, sino que desde el momento que vos viste lo que Él hizo, ¿cómo se llama aquella persona que vio un acto para el cual se pide testimonio? Cuando ocurrió un hecho del cual se necesitan versiones para aclarar lo que pasó, ¿sí? Para evidenciar, para comprobar lo que ocurrió, ¿qué es lo que se buscan? Testigos, personas que hayan visto para poder decir, soy testigo de que esto es verdadero. Y para que este mundo pueda conocer que Dios no solo que es verdadero, sino que es poderoso y es el hacedor de todas las cosas, necesita de testigos que ya hayan visto esa forma de expresarse de Dios. Y cada vez que Dios quiera expresarse,
¿sí? Y necesite de testigos, y nosotros siendo los testigos no hablemos, ¿cómo se llama aquellos testigos que, habiendo visto algo, deciden callarse? Aquellos que encubren, ¿saben qué? No conozco mucho de leyes, pero sí sé que el que se calla ciertas cosas termina siendo parte de la culpa, ¿sí? El que encubre un ilícito y no habla de lo que tiene lo que ha visto, en algún momento eso va a perjudicar a quien decide callarse. Y cuando nosotros elegimos no dar a conocer las experiencias que nosotros tuvimos como hijos de Dios, no solamente que estamos afectando la manifestación de Dios sobre la tierra y que muchos más los puedan conocer, sino que pasás a ser alguien no solo desagradecido, sino pasás a ser alguien que no entendiste para qué fuiste puesto en la tierra. Hemos hablado muchas veces, ¿qué dijo Dios cuando creó al hombre? Lo haremos imagen y semejanza ¿de quién? Del Creador. ¿Para qué fue puesto en la tierra? ¿Para que la gobierne a su antojo? No, bajo la dirección del Creador, ¿sí? Es decir, Dios necesita manifestar su gloria, pero ¿a través de quién lo va a hacer? A través de aquellos que ya la experimentaron. Y cuando vos decidís callar, ocultar esa gloria, ¿sí? Es hermano después que esté gritando aleluya, gloria a Dios, y cuando tenés que manifestarlo a través de vida, no lo haces. Sería hipocresía con labios decir gloria a Dios, aleluya, las lágrimas de acá, y cuando tenemos que demostrarlo con nuestra vida, no me da vergüenza. ¿Sí? Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que comprender, ¿sí? Que para que todo lo que Dios decidió que pase en nuestra vida, es necesario que prestemos atención a cada cosa que debe ser ordenada en nosotros, ¿sí? Quédate con un concepto que es muy importante. Todo lo desordenado produce retraso. Cada vez que vos tenés en tu vida desorden, te va a quitar años de vida. Lo que vos podrías hacer en menor tiempo, lamentablemente no lo vas a poder hacer porque hay cosas desordenadas en tu vida. A ver, si vos tenés que buscar algo en tu casa, ¿sí? Tenés que buscar una herramienta, tenés que buscar algo en la cocina. ¿Será lo mismo que esté todo desordenada, que esté cada cosa en su lugar? El tiempo que se requiere para encontrar lo que uno busca en un ambiente ordenado, ¿será el mismo si ese ambiente está desordenado? Cuando tus ideas están desordenadas, ¿te será fácil tomar una decisión? Cuando tu mente tiene un montón de ideas que no sabes de dónde vinieron, pero están dando vuelta y tenés que tomar decisiones, ¿será tan espontánea la decisión que tomes? ¿Podés garantizar que va a ser la correcta la que elijas entre tanto desorden? Ahora, cuando vos permitís que este Dios, ¿sí?, que es el primero y el postrero, se encargue de ordenar todo lo que está en el medio, quédate tranquilo que ese orden va a producir en vos todo lo necesario para que en tu vida vaya bien. Esas cosas que no sabés por qué pasan, pero pasan, pregúntate, Señor, ¿qué es lo que está desordenado y no me permite ver con claridad lo que está pasando? Ayúdame a ordenar las cosas, porque no quiero que el exceso de esto me prive de esto otro. No quiero ser alguien que dedique mucho a esto y le termine restando a otra cosa que también es valiosa para mí. A ver, ejemplo. ¿Cuántas veces el exceso de trabajo por un lado, nos hizo quitar tiempo a nuestros hijos, a nuestra esposa? Y uno, lógicamente, con la buena intención de darle lo mejor a la familia, creemos que a veces lo mejor pasa por lo que puede comprar el dinero, ¿sí? Y tal vez nuestros hijos lo que necesitaban no era un par de zapatillas nuevos, lo que necesitaba era un consejo en medio de un momento difícil que atraviesen. Tal vez lo que necesitaba nuestra esposa no era un vestido nuevo, sino era el acompañarlo en un momento determinado de su día, ¿sí? Y es ahí lo que necesitamos, orden. Es decir, tengo que hacer esto. Pero Señor, ¿esto será más importante que esto otro?
Ayúdame a ordenar de manera conveniente. ¿Saben cómo se llama ordenar convenientemente las cosas? Priorizar. Dame la capacidad de saber priorizar las cosas para que nada se pierda. La tarea de Jesús en la tierra fue que lo que el Padre le dio no se pierda nada. Y nosotros necesitamos tener la capacidad de saber priorizar de manera conveniente todo lo que nos es dado por hacer. Pero nosotros, como seres humanos finitos, que solemos equivocarnos, no tenemos la capacidad de ordenar las cosas. Al contrario, el hombre fue el que se encargó de desordenar la tierra. ¿Sí? No me refiero al principio, sino a lo que vivimos hoy en día. ¿Sí? El ser humano tiende a desordenar el mundo perfecto que Dios creó. ¿Cómo podemos volver a ordenar las cosas? Que sea el Creador quien las ponga en su lugar. ¿Sí? Y eso tiene que comenzar por acá y por acá. No pretendamos que nuestro hogar se ordene cuando todavía nuestra mente y nuestro corazón está desordenado. ¿Sí? Todo tiene un principio y todo tiene un estado postrer, ¿sí? Y esto es lo que nosotros debemos atender. ¿Qué cosas son las que en este tiempo necesitamos que el Padre nos enseñe a ordenar para que todo vaya a la velocidad conveniente? ¿Sí? ¿Se pudo comprender? ¿Se pudo entender lo importante que es vivir en orden? Y el orden no pasa por los actos religiosos que elijas hacer o no. No, yo estoy en orden, ¿por qué? Porque voy a la reunión una vez por semana, porque en casa pongo alabanza, porque leo la Biblia una vez por semana, o porque le agradezco el plato de fideo que voy a comer. Esos son actos que son importantes siempre y cuando sean expresadas en una vida ordenada. Cuando el otro está desordenado, solamente es religión todo eso. ¿Sí? Y la idea es que Dios pueda ver en nosotros una vida, no simplemente acciones religiosas. ¿Sí?